Buenas tardes. Estos días hemos asistido a unas jornadas muy enriquecedoras organizadas por Aspair Murcia y por la Universidad de Murcia, con el objetivo de comprender mejor cómo trabajar de forma conjunta con las personas con lesión medular y otras discapacidades físicas. El mensaje principal que nos llevamos es que la atención a la discapacidad debe ser integral y multidisciplinar. No se trata solo de la parte médica o física, sino también de la psicológica, social y emocional. La primera charla que tuvimos fueron unos fisioterapeutas que nos hablaron un poco acerca de qué era la lesión medular, los tipos, que la tetraplegia es cuando el daño está en el cervical y la paraplegia cuando está en el dorsal o lumbar. Nos hablaron un poco también de las causas, que la primera es la caída, la más común, la segunda es accidente de tráfico y la tercera es por deporte. Nos hablaron también un poco de la valoración de la escala ASIA, Daniels y la sensibilidad, y destacando sobre todo la ASIA, que es la más utilizada. Por otro lado, nos dijeron las fases de la lesión medular, que son medular, la fase aguda y la crónica. La aguda es los primeros 2 años y la crónica los segundos 2 años. Y todo esto para entender un poco mejor cómo tenemos que enfocar el tratamiento, ya que ellos, por ejemplo, destacaron que trabajan con alta intensidad y que todo esto pues, hay que aplicarlo a la vida diaria, a lo que ellos necesitan y pues fortalecer las propulsiones para que se puedan mover de un lado a otro. Y por ejemplo, lo que ellos más quisieron destacar, o a mí me dio la sensación, fue la importancia de que cuando nos llegue un lesionado medular no nos quedemos en blanco y le miremos como si fueran unos bichos raros, y que sepamos que somos personas normales y corrientes que lo que necesitan es fortalecer, moverse y, por ejemplo, salir a la calle a andar, entre comillas. Como ya sabemos, también nos hablaron sobre la terapia ocupacional, muy importante, y que hay personas que aún no saben de su existencia. Siendo esencial en ella pues, reforzar la autonomía, así como las actividades diarias en la vida de los pacientes con discapacidad, donde nos hablaron con técnicas adaptativas como por ejemplo el hecho de adaptar una cuchara en pacientes que no pueden movilizar la mano adecuadamente como nosotros, por ejemplo, y también pues, adaptadores como pueden ser para ponerse los zapatos o incluso para ducharse a la hora de asearse. Siendo también muy importante destacar que el terapeuta ocupacional debe trabajar junto con el equipo interdisciplinar para reforzar el aspecto social y emocional del paciente. Otro de los aspectos importantes también que hemos aprendido durante estas jornadas es aprender a diferenciar el concepto de asistente personal y de los cuidadores. En la asistencia personal, la persona que tiene la discapacidad es como el jefe, por así decirlo, es quien dirige el trabajo, indica a la persona qué tiene que hacer, cuándo y cómo. También en este aspecto ambas figuras creemos que fomentan la autonomía y el control de la persona usuaria, y otra de las figuras importantes es de la de los cuidadores, que son pues, todas aquellas personas, familiares, amigos que están con esas personas ayudándolas en su día a día. Queremos destacar también la importancia de la salud mental de estos y pensamos que es una figura que tiene que estar mucho más reconocida, puesto que al final también tienen su carga y su carga emocional y su trabajo. Hay que incluirlos y bueno, pues darles su importancia. Y una de las charlas que más nos inspiró fue la de Buhmann, un ponente. Una de las charlas que más nos ha gustado fue la de Buhmann, que es un ponente que realmente nos inspiró. Nos demostró que con su historia los límites no están en el cuerpo sino en la mente. Contó que al principio mucha gente no confiaba en él y creía que no fuera capaz de conseguir muchas cosas y muchos objetivos, pero él se encargó de mostrar justo lo contrario. Gracias a su esfuerzo, su actitud, su pasión por el deporte, ha participado en múltiples maratones y se ha ganado el apodo de Rayo McQueen por la velocidad y energía que transmite
cuando compite. Su historia nos pareció una auténtica lección de vida porque refleja que con determinación y confianza en uno mismo se pueden romper todas las barreras. Yo quiero hablar sobre Héctor y sobre Marina, su traductora. Héctor nos demostró, Héctor, como pudo, le demostró a Marina y a toda la gente durante lo largo de su vida a demostrar los mitos, ya sea de sexualidad, ya sea del tema de ocio. O sea, lo hemos visto hacer caballito en un festival. Nos ha enseñado música nueva que ni siquiera yo conocía, o sea, que nos enseñan encima de todo cosas nuevas. También destacar del tema de Héctor, que puede ser un joven, independientemente de sillas de ruedas, no sillas de ruedas, da igual lo que sea, es un joven, una persona con ganas de vivir, con ganas de disfrutar la vida, de compartir piso con mujeres, que más de uno nos gustaría, y también se puso una meta que era escribir libros gracias a su profesora, y lo está consiguiendo y ya veremos la próxima. En cuanto a las propuestas de mejora de la vida diaria de una persona con lesión medular, cabe destacar las oportunidades laborales que deben ser las mismas para que adquieran una independencia económica y también sean uno más trabajando. Apoyo psicológico no solo para esa persona, sino también para su familia, que es también quien vive en primera persona la situación, así como su entorno social. Y infraestructuras adaptadas para que cada vez que salen a la calle no sea un reto, que tengan fácil acceso, como por ejemplo comentaron, para ir al cine, que puedan elegir el asiento que quieran como una persona totalmente normal, porque tener lesión medular no impide o sea, no hace que no puedan realizar su vida como un plano normal como el resto de la gente. También pensamos que hace falta mucha fomentación en el voluntariado, mucha sensibilización social, porque no nos damos cuenta de que los vemos como personas raras, como ha dicho una de ellas, no los incluimos, no los tenemos en cuenta nunca, como comentó que tampoco podía ir al cine. Son actividades sociales que él podía desarrollar y que nosotros podíamos incluirlo. Y también que se puede fomentar las ayudas tecnológicas, como, no sé, para ellos tener más accesibilidad y saber qué sitios son más accesibles, o que, no sé, fomentemos un poco más ese tema. Esta jornada nos han hecho ver que la atención sanitaria y social va mucho más allá de tratar una lesión o aplicar un protocolo, y que la empatía y la humanidad son tan importantes como los conocimientos técnicos. Como futuros profesionales debemos aprender a escuchar, acompañar y mirar a la persona antes que a la enfermedad. Solo así lograremos una atención realmente multidisciplinar, pero sobre todo más humana, más cercana y más digna. Muy bien. Digo, vamos a empezar nuestra presentación, somos el grupo 2 y a diferencia de nuestros compañeros hemos decidido que nuestra presentación en cuestión va a girar sobre un punto diferente. Hemos decidido darle mucha importancia a este enfoque multidisciplinar, donde cada uno tendrá una importancia bastante grande, ya que somos estudiantes de enfermería, de psicología, de terapia ocupacional y en definitiva queremos dar cada uno nuestro punto de vista. Así que comenzamos con la presentación. Y bueno, la primera diapositiva. Empieza lo primero, ¿no? Mucho nervios, perdón. Vale. Bueno, nosotros nos hemos organizado en plan de la charla que nos han dado, nosotros nos vamos a explicar la teoría que han dicho ellos, tal. Vamos ahí diciendo por los enfermeros, fisio, psicólogos y demás, las cosas que tienen que hacer como para
cuando se encuentre una persona con esta discapacidad, pues lo que tienen que hacer, ¿vale? Bueno, en enfermería, nosotros nos hemos basado en, no me acuerdo el nombre del chico, que dijo que los médicos eran como muy fríos, que necesitaba como ese abrazo, por así decirlo. Entonces hemos puesto la palabra empatía. Nosotros nos dedicaríamos solo pues, a entenderlo, hacer lo que él nos diga y bueno, yo siempre me gusta como bromear mucho, no sé, siempre pues bromear. Y bueno, ahora la fisio. Bueno, pues el rol del fisio es frente a la persona con lesión medular, con una discapacidad, pues más que nada, bueno, eso, la rehabilitación, ¿no? Para que el discapacitado vuelva a hacer la actividad diaria con la máxima optimización en todos los aspectos, de movilidad, de fuerza y bueno, también un punto importante pues la motivación. A mí me llamó la atención lo que dijo la terapeuta ocupacional sobre el plan centrado en la persona, pues que también se puede usar pues, para ver, o sea, para la motivación, ¿no? Un poco también para ponernos en el lugar de los pacientes con esta lesión. Bueno, desde el punto de vista psicológico, yo al menos me centraría bastante porque en situaciones donde una persona vive un shock tan grande, intentaría ayudarle sobre todo en aceptarlo, porque no te queda otra al final, solo queda aceptarlo y seguir adelante. Por tanto hemos puesto la palabra duelo, ya que bueno, desde la psicología intentamos siempre ponernos en la piel de la otra persona, intentar ayudarle y que siga para adelante. Y quería destacar una cosa, porque al final cuando te pasa algo así, pues tendemos, el ser humano, a desvalorizarnos y a lo mejor decimos, joder, es que ya no sirvo para nada, joder, es que soy un peso para mi familia, o frases así que a lo mejor hemos escuchado en nuestro entorno varias veces, y es importante desde la psicología ayudar siempre a la otra persona. Vale. Terapia ocupacional, lo que yo creo que es fundamental, que hemos puesto la palabra autonomía, es que el terapeuta, como explicó el primer día la terapeuta ocupacional, el terapeuta se encarga de que la persona con la discapacidad vuelva a su rutina de día a día, a volver a que no se estanque, sino que volver a hacer lo que él hacía antes. Y le ayudamos con la autonomía para que sea una persona independiente, tenga apoyo social también y... Vale, aquí en esta diapositiva vamos a hablar todo lo que nos hemos quedado con terapia ocupacional. Y pues como yo estudio terapia ocupacional, me tocó empezar. Y es lo que he dicho, el terapeuta ocupacional se encarga ya no solo de rehabilitación, de tal, sino de que la persona sea más independiente, de que se pueda ayudar por sí solo a hacer las cosas, que no sea dependiente de un cuidador y pueda salir a la calle sin miedo a que la gente le juzgue y todo eso. No, el terapeuta ocupacional se encarga de eso, en sus cosas de la vida diaria. Bueno, esta diapositiva trata sobre todo sobre el caso de Héctor, que nos conmovió mucho porque a mí al menos me gustó la perspectiva que tenía de ver la vida, porque al final cuando te pasa algo malo, ya sea una cosa muy pequeña o algo más grave, pues lo que realmente te define es cómo
cómo te enfrentas a ese problema. Y a mí, en el caso de esto, me gustó mucho que lo veíamos ahí en los festivales, en primera fila, dando volteretas para arriba, para abajo, los amigos también que tenía, que son impresionantes, y bueno, entonces yo quería destacar eso, la importancia que tiene la forma de ver la vida y la forma de enfrentar un problema. A mí me gustaría destacar la parte de la sexualidad, ¿no? Un poco también el tema de que esas personas pues, también sienten, su cuerpo al final también tiene pues, ciertas necesidades, ciertas reacciones que nadie puede controlar, o sea, eso es más bien ya biológico. De Héctor, la verdad es que nos quedamos mucho con la experiencia que contó, pero ya no solo por las risas que pasaron cosas y tal, sino también pues, por dar un poco de visión, ¿no? De que esas personas pues también les gusta gente, se pueden enamorar, o sea, siguen siendo humanos y como humanos pues tienen derecho a enamorarse, a vivir, a sentir, a experimentar, o sea, tener una silla de ruedas que esté de la forma que sea, o sea, al final sienten de la misma manera y eso es muy importante visualizarlo. En el caso de esto, la verdad es que fue bastante bonito la experiencia. También el Tinder, o sea, esas personas al final es lo que hablábamos, tienen aplicaciones y siguen viviendo su experiencia y eso está perfecto, básicamente. Nosotros vamos a hablar de Guzmán y de hablar de su experiencia, lo que aprendimos de su experiencia. Y la verdad los obstáculos no los creamos nosotros mismos, como dice él, a pesar de no poder usar sus piernas, él hace de todo. Él hizo el Camino de Santiago, hace maratones y es lo que digo, al final los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos. Y él es la viva imagen de que así, de que nosotros y las personas con discapacidad se lo pueden hacer de todo. Si es que ellos se lo proponen y con el apoyo de la gente. Porque al final es como dijo la terapeuta, que la rehabilitación es interdisciplinar, porque abarca todo, o sea, como dijo ella, si va al terapeuta y el terapeuta le dice al fisio, pues mira, trabájame esto, o le ve de bajo ánimo, le dice, pues al psicólogo, ayúdame con esto. Entonces lo que creo yo es que la gente con discapacidad puede hacer de todo y las personas que no tienen discapacidad tendrían que ser un apoyo para ellos, no ser un obstáculo, no decirle, tú no puedes, como le dijeron a él cuando hizo el Camino de Santiago. Pues totalmente de acuerdo con mi compañera, la verdad. Creo que la resiliencia es muy importante en este caso y desde luego que Guzmán nos lo ha enseñado con bastante avidez. De hecho, hubo bastantes experiencias que como nos comentó y hubo una de ellas que la verdad me llamó bastante la atención. Fue, si no me equivoco, cuando estaba subiendo la cuesta del camino y en vez de darse por vencido, intentó sacar, digamos, ayuda de la gente que la acompañaba, que creo que es algo muy importante, apoyarse en los demás en los momentos de mayor debilidad y sobre todo tener esa empatía, esa ganas de seguir adelante y en definitiva tener buena actitud ante la vida. Creo que eso es muy importante. Bueno, a mí me toca hablar del papel de los cuidadores. No me acuerdo del nombre de la mujer esta que salió del vídeo explicando lo de su marido que se quedó tetrapléjico. Y bueno, yo sinceramente me pareció injusto, porque una persona que se dedica las 24 horas cuidando a su marido no lo veo normal. O sea, yo creo que si fuese esa persona debería de decir a su marido, mira, yo necesito, que no lo sé si ella se siente así, pero lo digo bajo mi experiencia. Yo necesito salir a tomar un café con mi amiga, necesito salir de compra o simplemente trabajar, porque trabajando al final con tus compañeras de trabajo, tal, no sé qué, por ejemplo yo en la universidad al final me olvido de mis problemas personales y no sé, yo creo que esa mujer estaba como muy, no sé, incluso en el vídeo la veía yo como, no sé, que necesitaba como desahogarse, escapar, era como una rutina que al final yo creo que eso a largo plazo no le va a ser bueno, así simplemente.
no sé vuestra opinión, pero yo me salí de aquí con las venas, digo, se lo conté a mi novia, a mi madre, digo, es que no me parece justo, no sé qué. Y bueno, esa fue mi visión. A José David López hay dos cosas que lo diferencian principalmente de otras personas, y es que tuvo una gran destreza mental y tuvo un acompañamiento, en este caso su novia, que le dio bastante fuerza, dijo que cuando ella estaba con él no sentía tanto dolor. Y esto nos da la enseñanza de que realmente, si tú tienes algún conocido que está pasando por algo en el hospital, hay que visitarlo, hay que llamarlo. No hay que hacer como él contó mismo, que su amigo le dejó de hablar por tener una lesión. Y esto demuestra la discriminación que hay hacia eso, porque ¿qué diferencia que tu amigo antes pueda caminar y ahora no? También hay una discriminación en el trabajo, y es que las empresas, a veces cuando las personas sufren este tipo de cosas, suelen desecharlas, verlo como un problema, en vez de hablar con él. Pues no, y sigue adelante. Y pues en este aspecto pues es un ejemplo. Y luego pues también lo que decía al principio de valorar lo que tenemos, valorar lo que pues no sufrimos de esta lesión, pues lo que tenemos, y empatizar con aquellos que sí lo sufren, y también pues valorar por parte de ellos la vida. Sí, bueno, y de planes de mejoras, por ejemplo, pues hemos pensado que para los pacientes lesionados medulares pediátricos, pues que se debería hacer un programa de inclusión en los colegios, que en verdad pues ya hay colegios que sí que disponen de esto, ¿no? Y pues hay un equipo de trabajo que hay en algunos colegios de Murcia que se llama el equipo de orientación educativa y psicopedagógica, que tiene, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Muchos aspectos, como que recoge muchos aspectos, ¿no? Como pues, la orientación de la familia, el apoyo, la atención del niño en el colegio, y pues que se le ha ocurrido pues, en base a la experiencia de Héctor, que en su infancia pues, había sufrido pues de esa inclusión, o sea, al revés, de esa exclusión. Vale. Hemos puesto como una conclusión de que el entorno debería adaptarse a las personas con discapacidad y no las personas con discapacidad adaptarse al entorno. Y otra conclusión que quería decir es que con las personas, con los cuidadores, yo en clase tuve un seminario donde que hablaban que esto no es un cambio radical solo para la persona que tiene la discapacidad mental, sino que también para sus cuidadores. Y como mi compañera ha dicho que quería implementar esa página en el colegio, yo he pensado en que se podría dar como charlas de mejoras, pero para poder darle a los cuidadores, como por ejemplo digamos diferentes profesionales, como ya sean fisios, psicólogos, terapeutas, en dar una charla y enseñar a los cuidadores en cómo podrían hacer ellos para poder cuidar bien a la persona que están cuidando, y sea más ameno su trabajo, porque empezarían ellos también desde cero y ya no solo las personas con discapacidad. Muy bien. Bueno, hola, somos el último grupo y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la jornada y vamos a dar nuestra opinión de todo este maravilloso proyecto. Vamos a tratar todos estos puntos, cada una de nosotras, que la mayoría somos de psicología y ella de logopedia. Vale, voy a empezar explicando lo que es una lesión medular, y es que se produce un daño en la médula espinal que se encuentra dentro de la columna vertebral,
provocando una alteración en la movilidad y la sensibilidad del cuerpo, incapacitándole levantar un brazo o siempre levantar una pierna. Luego hay varios tipos, yo me voy a explicar los más sencillos, los que todo el mundo conoce, que es la paraplegia y la tetraplegia. El primero, la lesión completa, es que se produce una pérdida total de la sensibilidad y el control muscular del nivel de la lesión. El segundo es la lesión incompleta, que es la paraplegia, y es que la médula espinal sufre un daño parcial, permitiendo que parte de la función sensorial y del movimiento se conserve por debajo del área afectada. Y luego he puesto superación porque es la palabra que me ha inspirado cada una de las personas que han pasado por aquí, pues porque han mostrado que da igual lo que te ponga la vida por delante, que siempre se puede salir, y lo han demostrado con creces. Cada uno ha hecho lo que ha querido con su vida y han sido un ejemplo a seguir. Vale, pues también me ha tocado la asistencia a la persona. Vamos a hacer un pequeño resumen, pues porque cada uno ya puso su punto de vista, entonces voy a ser muy corta en esto. La asistencia a la persona, importante no confundir con cuidador. Cuidador diferente a asistente. ¿Listo? El asistente es alguien que acompaña y ayuda. Pensemos que nosotros somos como un medio en el que la persona puede ser más autónoma. ¿Listo? Entonces, esto ayuda a facilitar su día a día. Y también importante resaltar de que no somos sus amigos. Eso no quiere decir que no llevemos una buena relación con la persona. Claro que podemos llevar una buena relación con la persona en caso de ser asistente, pero que es lo importante de que no lo confundamos, porque se pueden crear vínculos muy fuertes. En este caso, pues, se hace un contrato donde la persona en situación de discapacidad y el cuidador pues se encuentran en una entrevista, hablan y el cuidador, la persona en situación de discapacidad es la que escoge a su cuidador, porque bueno, la persona en situación de discapacidad va a estar 24/7 con esa persona, entonces debe sentirse a gusto y cómodo. Y pues ya aquí resaltando, hay diferentes tareas, diferentes cosas, lo vimos también el primer día de tareas especiales o tareas específicas, entre diferentes. Entonces, pues eso ya es más interno tanto del asistente como de la persona. Bueno, también vamos a tratar, como no, el punto de la sexualidad, porque bueno, una de las charlas más enriquecedoras, porque al final el tema de romper el estigma y el tabú, creo que probablemente cada uno de nosotros, si hacemos una pequeña introspección, tenemos un pequeño estigma, un pequeño porcentaje de tabú, que probablemente sea por desinformación o cualquier otra causa, pero gracias a este tipo de charlas nos aportan pues eso, una visión muy enriquecedora, que ojalá que cada persona de este mundo pudiera escuchar un testimonio así. Entonces, bueno, lo que se trató mucho es la visión de la población, ¿no? Esos tabús que suele tener, ¿no?, la población. Como hay un tabú muy común, que es asexualizar a la persona en situación de discapacidad, y fuera de, bueno, mi compañera habla de tipos de discapacidades o niveles de lesión medular, fuera del área tanto motora, que tenga un tipo u otro, un nivel u otro, y tanto la sensibilidad, tenemos que saber un componente muy importante, que es la parte cognitiva. Y el deseo sexual es parte cognitiva y es algo que pues evidentemente no se va. Entonces es muy importante derribar ese mito, porque creo que es uno de los principales. Entonces esto también va muy ligado a lo que no es capaz, ¿no? Se piensa que no es capaz a nivel físico, o esta impulsividad o esa inhibición conductual, que piensa mucha gente que cognitivamente a lo mejor no puede retener esa impulsividad, totalmente falso igualmente. Entonces también creo que tenemos que entender que la sexualidad es mucho más allá. La sexualidad también es autoestima, es afecto, va más allá. Así que, bueno, y otro punto también que tratamos es la socialización, ¿no? Mucha gente piensa, no, pues ya no pueden salir de festivales, ya no pueden hacer la misma cosa que podían hacer antes. Bueno, todo se puede ver desde la perspectiva, todo se puede redactar, y es muy importante que lo veamos desde ese punto de vista nosotros. Así que no podemos cruzar nosotros un día cualquiera haciendo Tinder y deslizar y no tener ese estigma, ¿no? ese tabú,
en ese perfil que están viendo y poder ver mucho más allá. En conclusión, o lo que nos llevamos mucho de esta charla es que probablemente como el mayor obstáculo no sea lo físico, sino la sociedad al final. Bueno, en la charla de terapia ocupacional hablé un neuropsicólogo, pero al final no pudo venir, y habló un poco sobre el tema, pero no indagó demasiado. Entonces, la neuropsicología explicó que era como una disciplina de la neurociencia que lo que hace es relacionar las diferentes partes del cerebro con las cualidades y todos los aspectos emocionales y tal de la persona, la conducta y entre otras. Entonces, se centra en evaluar el impacto cerebral ocasionado por la lesión. Y para tratar a una persona suelen seguir unos pasos. La evaluación, que lo que se encargan es recopilar la información tanto mental, física y emocional que tiene el paciente. Luego se realiza un diagnóstico en el que se identifica el problema o la causa de las dificultades que han destacado en la evaluación, y luego tenemos una rehabilitación y estimulación donde se aplican terapias o procesos o actividades para poder mejorar estas capacidades que se han visto afectadas. Entonces, la neuropsicología es muy importante en este proceso porque tiene diferentes propósitos, como por ejemplo es buscar una gran autonomía en la persona, ayudar sobre todo en el impacto emocional que tiene pues pasar de un día a día sin dificultades a de momento que te cambie la vida por completo de un día a otro. Entonces eso, pues queramos o no, nos impacta bastante y nos ayuda a llevarlo un poco mejor. También nos ayuda a mejorar las capacidades físicas, ya que todo lo que está relacionado con nuestra mente siempre está relacionado con nuestro cuerpo. Entonces, si conseguimos mejorar la parte psicológica, es mucho más fácil poder alcanzar mejorar la parte física. Y sobre todo también es importante que este profesional hable con la familia y el entorno para explicarle la situación, cómo llevarla mejor y que se adapten igual que se tiene que adaptar la persona que está sufriendo las discapacidades. Bueno, pues yo ahora os voy a hablar sobre el tratamiento centrado en la persona y sobre la charla que nos dio la chica que era terapeuta ocupacional. En primer lugar, centró su charla en el tratamiento centrado en la persona, que ella explicaba pues, cómo se centraba en las prioridades que cada persona tenía cuando venía, porque necesitaba ayudarlo en sus tareas cotidianas. O sea, no, por ejemplo, cuando puso el ejemplo del chico que necesitaba aprender a afeitarse porque le suponía un problema en su día a día, ella no se centró en la parte que ya no podía usar como antes, sino que dijo, bueno, pues voy a coger la mano que todavía tiene bien para centrarse en las prioridades de cada persona y poder ayudarla lo antes posible. Luego ya pues, se centraría en más cosas, pero su primer objetivo era resolver la prioridad de cada persona. Luego, también es verdad que cuando nos puso el ejemplo de que como que cambiaban los instrumentos, por ejemplo las cucharas para aprender a comer de nuevo, pues todo eso son pequeños cambios que al final a la gente que necesita ayuda pues les hace un mundo, porque al final con pequeños cambios lo que ella conseguía era que aprendiesen a realizar actividades que ellos ya sabían antes, que simplemente necesitaban volver a recordar, porque el cerebro como que necesitaba volver a reestructurarse. Y luego centró su charla en la terapia ocupacional,
explicó el concepto porque casi muy poca gente lo conoce, es verdad que yo tampoco lo conocía, y se quedó muy claro porque era una chica que explicaba súper bien, le llegaba a la gente, o sea, lo decía todo súper claro. También nos puso los ejemplos de los instrumentos que trajo para facilitarle las tareas cotidianas a la gente, como el pelador, bueno, mil cosas. Lo de también para comer, bueno, la cuchara ya lo he dicho. Y también que lo que ella explicaba es que son tareas que ellos ya saben, entonces como que hay que reentrenarlo, básicamente, que eso es de lo que se trata la terapia ocupacional, y ella lo hacía desde un punto de vista muy dinámico, porque usaba el columpio que también usaban los fisioterapeutas con la realidad virtual, y entonces pues hacía que las tareas que ellos tenían que hacer para aprender otra vez las actividades como que fuesen muy entretenidas, porque no era que ellos tenían que hacer todo el esfuerzo o que solo lo hacía la terapeuta o la terapeuta ocupacional o los fisioterapias, no solo ellos hacían el ejercicio, sino que al tener la realidad virtual y el columpio lo hacían por ellos mismos y muy entretenido. Y pues nada, básicamente eso, que eran dinámicas muy innovadoras. Bueno, yo he decidido hacer, en vez de explicar que lo que ha dicho cada uno y de otras tantas que no han podido venir aquí a este proyecto, pues todas comparten esa resiliencia que les empuja a seguir adelante, pues tienen que vivir y que disfrutar como el resto de personas, solamente necesitan ser escuchadas y ser entendidas. Pues la sociedad crea un estigma hacia ellos que los crea como personas raras, cuando al revés son personas normales como el resto, que lo acabo de decir, pero es que no me sale otra cosa. Son personas que necesitan vivir como el resto y eso, es que no tiene otra cosa. Vale, y ya para concluir tenemos esta frase: los mejores proyectos se realizan en equipo. Y no estoy hablando solo pues de la familia y de la persona, sino estamos hablando de todos los que estamos acá ahora mismo en el aula. Hay psicólogos, hay fisios, hay logopedas, hay terapeutas, y creo que hay muchas otras ramas, y realmente debemos de sentirnos orgullosos, porque el mayor propósito en la vida es el sentirnos satisfechos y felices de poder ayudar a más personas. Y qué mejor proyecto a trabajar que el trabajar un proyecto de vida, de trabajar la vida de otra persona y ayudarla a mejorar. Y eso es todo. Muchas gracias.